Pasamos al tema de Siria, entonces, mapa map. Vamos abajo. A ver si hay algo más. Bueno, leímos esta de hace 8 días. El ministro de Defensa israelí, Yisrael Katz, dice que las fuerzas israelíes están operando día y noche y donde la seguridad del país lo requiera, luego de los informes de los medios sirios sobre un lanzamiento aéreo israelí en un sitio militar cerca de Damasco después de que fuera blanco de ataques aéreos. Varios camiones y sistemas de combustible entraron en la gobernación de Subaida a través de la carretera de Damasco-Subaida. Hace 8 días, el observatorio sirio informaba a 232 familias iraquíes, entre ellas 850 personas que abandonaron el campamento del Hol para ir a Irak. El presidente al-Sara emite un decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Justicia Transicional, encabezada por Abdul Basit Abdul Latif, y que incluye a 10 miembros. Medios sirios informan varios vehículos militares israelíes penetraron en la área oriental de Sandanilla, en la zona rural de Quneitra, y allanaron una casa. Por otro lado, los equipos de extinción de incendios, con la ayuda de los residentes locales, controlan un incendio forestal en la aldea de Nar al-Bared, campo de Hama. Varios incendios se dice que son intencionales allí, contra las poblaciones alagüitas. Parece que por fin están recibiendo ayuda. Y en Ankara, el ministro de Exteriores de Turquía dice que los esfuerzos de Israel para asumir a todos los países de la región en el caos continúan. Sí, pero siguen haciendo sus negocios. El gobierno turco llevó a cabo un ataque aéreo contra una posición junto a la línea del frente entre las FDS y las fuerzas del gobierno sirio en la presa de Tisreen. El ataque se llevó a cabo a las 3:23 de la madrugada de esta mañana. La represa de Tishreen, allí empieza Turquía a atacar. A ver, por otro lado, el tema de Deir Ezzor. Corresponsal de NAR Media, las SDF lanzaron una campaña de redadas, esta mañana, en la ciudad de Divan, al este de Deir ez-Zor, y arrestaron a varias personas. Algunos de ellos fueron liberados fuera de horario. Entre ellos estaban, 1. Ahmed Hassem al-Diyab, liberado, 2. Musa Kater al-Jader, arrestado, 3. Aizar Kater al-Jader, arrestado. Esta es la parte al este de Mayadín, al este del Éufrates. Para Quneitra tenemos las fuerzas militares israelíes llevaron a cabo una redada el sábado temprano en la ciudad de Al-Aya, en el campo sirio Quneitra, según los medios sirios. Y en Al-Hasaka,
Al-Aqsa, la CCDF arrestan a un jeque tribal y continúan su campaña en los barrios árabes. Aman al-Bas, la milicia de la CCDF, arrestó al jeque Imad al-Hassan al-Jauri en la ciudad de Al-Aqsa, como parte de una campaña de redadas dirigidas a los barrios árabes. Fuentes locales dijeron que la campaña aún está en curso en el momento de preparar este informe, en medio de un estado de tensión entre los residentes. Al-Aqsa, gobernación de Al-Aqsa al-Muadilla Siria al-Muadilla Kers. Sí, eso lo único que va a lograr el SDF si empieza a arrestar a esta gente es que los residentes árabes se levanten en contra. Hay gente muy influyente allí en las ciudades del este de Siria. La gente en la ciudad de Subaida, en el sur de Siria, protesta y exige el derecho a la autodeterminación y salvar a las mujeres secuestradas. Y los drusos levantan banderas también de Israel. Aquí bandera de Estados Unidos, de Israel, Trump y Netanyahu, dándole las gracias. Subaida debe ser independiente, dice aquí abajo. Por otro lado, en Tartus, Tartous, más de 15 personas fueron detenidas en el barrio de Radar, al sur de Tartous, en la madrugada de hoy, durante redadas llevadas a cabo por patrullas y hombres armados con el pretexto de buscar a personas buscadas. Las redadas fueron acompañadas de disparos y la confiscación de teléfonos. El líder de la Reunión Libre de Jabal al-Arab, el jeque Suleiman Abdul-Baki, dijo a Siria, la administración estadounidense no apoya ningún proyecto de independencia o autoadministración en Esweida, y la provincia carece de fundamentos para la secesión. Saltar al mapa. un convoy comercial y otro que transportaba ayuda humanitaria se dirigen a la ciudad de Subaida bajo la supervisión de la Medialuna Roja Árabe Siria. Subaida. La compañía de electricidad le dijo a Subaida 24, se produjo un mal funcionamiento en la línea de 66 kV, lo que provocó un corte de energía en la gobernación de Subaida. Los talleres comenzarán a inspeccionar la línea para identificar el mal funcionamiento y repararlo. Y en Quneitra, el ejército israelí eliminó un puesto de control que había establecido durante unas horas a la entrada de la aldea de Jubata al-Kashab, allí cerca de la frontera. Por parte de la SDF tenemos lo siguiente. El comandante de las FDS, Maslow Mabdi, dijo en un discurso grabado en video en una conferencia en Alemania que Siria no volverá a ser lo que era antes, enfatizando la necesidad de construir un sistema descentralizado. Al-Aqsa, gobernación. Las SDF arrestaron a 6 personas en las ciudades de Tal Hamis y Tal Tamar en el campo de Hasaka durante una campaña real llevada a cabo esta mañana, acusada de vínculos con células de ISIS, zona cercana a la franja que controla Turquía. Vemos Hasaka. El portavoz de la SF dice que la reciente operación de seguridad en Hasaka, al noreste de Siria, se lanzó en respuesta a los informes de inteligencia sobre la creciente actividad de ISIS en el área. Y en Dara, al sur de Siria, Fuentes de los medios, un intento de asesinato tuvo lugar en la ciudad de Daraa, dirigido contra el oficial de coordinación y relaciones públicas de la campaña de Afsari Jobran, Munif Alaa, después de que le dispararan en la cabeza en el barrio norte de la ciudad. Fue trasladado a un hospital en Damasco debido a la gravedad de sus heridas. 5 de septiembre de 2025. ya se volvió una costumbre allí asesinar a oficiales de esta manera. Desde la época de Assad ya
que viene el tema allí. Y en Siria, una decomisación Siria, el departamento antinarcóticos incautó alrededor de 5.000 píldoras de Captagon ocultas en barras de jabón en Damasco. Las drogas estaban destinadas a ser introducidas de contrabando en los Emiratos Árabes Unidos. Damasco, gobernación de y el ISIS se atribuye la responsabilidad de atacar con ametralladoras un puesto de control de la SDF en la aldea de Al-Awija, lo que supuestamente resultó en la lesión de 2 miembros del SDF. Aquí lo anuncian oficialmente el ISIS. En Raqqa, la milicia del SDF lanzó una campaña de redadas y arrestos contra los civiles en las aldeas de Al-Awas en el campo oriental de Raqqa. Las SDF lanzan una campaña de incursiones en la ciudad de Al-Awas en el campo oriental de Raqqa. Las comunicaciones se han reanudado en la ciudad después de haber sido cortadas durante horas debido a una falla técnica hace 4 días. A ver. Las fuerzas democráticas sirias arrestaron a varios ciudadanos, incluido un anciano, 70 años, y su hijo, durante una campaña de redadas que lanzó en la ciudad de Al-Habs en el campo oriental de Raqqa. 5 de septiembre. En total, 10 personas muertas y otras heridas en una colisión entre un autobús de pasajeros y un petrolero en la carretera Al-Shadadi-Hasaka. Hasaka, que queda aquí. Al-Shadadi, que queda aquí no, acá abajo. En Francia, a ver. Un tribunal francés emitió órdenes de arresto contra el expresidente sirio Bashar al-Assad y 6 exfuncionarios por el bombardeo de Homs en 2012 que mató a la periodista estadounidense Mari Calvin y al fotógrafo francés Rémi Ochlik. Incursión israelí y establecimiento de un puesto de control en la aldea de Al-Asbah, al sur de Quneitra. Al-Asbah. También se puede decir aquí. Marca en el mapa una localidad cercana a la frontera. Gran explosión en un antiguo depósito del ejército árabe sirio cerca del aeropuerto de Damasco. Allí se ve el humo que se levantaba por la explosión. Observatorio sirio, cánticos pidiendo la destitución del ministro y director de educación. Los maestros protestan en el campo de Alepo después de que se recortaron los salarios. Observatorio sirio protesta en Jarablus contra 3 meses de recortes salariales. Bueno, empieza las protestas por allí. Parece que están llevando los recortes a la educación y otros lugares, ¿no? En Kobane, un ataque aéreo de aviones de combate turcos tuvo como objetivo posiciones de la SDF en la ciudad hace poco tiempo, hace 2 días fue esto, bueno. Es casi común eso allí. Esta otra vez. Una gran cantidad de restos de guerra fue detonada por el Ministerio de Defensa a unos 20 km del Aeropuerto Internacional de Damasco. Bueno, si fue planeado esto, digamos, para seguridad de la gente, lo veo bien.
En Damasco, lo siguiente. Siria ha interrogado y detenido a miembros de sus ministerios de defensa e interior sospechosos de cometer abusos contra civiles en la provincia predominantemente drusa de Sueira en julio, dijo el comité que investiga la violencia. El corresponsal de Sana: se produjo una explosión en las cercanías del área de Mese 86 en Damasco y se está investigando su naturaleza. Damasco Sana. Balance inicial de la incursión. Balance inicial de la incursión en la ciudad de Ansarilla, un muerto y 3 heridos. Bueno, este lo que leímos en el de Líbano. Esto de Alepo. Dos personas murieron cuando su automóvil fue alcanzado por un ataque aéreo de aviones de la coalición internacional en la carretera al aeropuerto de Alepo. Estados Unidos atacado allí, cerca del aeropuerto de Alepo. Reportero Sana: un dron atacó un automóvil civil en el camino del aeropuerto internacional de Alepo. Ahí la confirmación de la agencia está también. Y bien, podemos ir a las noticias de Siria. A ver, ¿qué tengo por aquí? 28. Esta. Las SOF israelíes allanaron una base en Damasco cerca de una ceremonia a la que asistió el presidente sirio. Las fuerzas especiales israelíes aterrizaron desde helicópteros y atacaron una base militar sensible al sur de Damasco, a pocos kilómetros de una ceremonia a la que asistió el presidente interino sirio Ahmed al-Shara. Hablé con Ani. Vemos el texto, leemos. La incursión comenzó a última hora del 27 de agosto, pero un informe de la agencia de noticias árabe siria, Sana, dijo que los eventos en la base, un gran complejo con una red de túneles en el monte Mania que se encuentra a unos 13 kilómetros al sur de Damasco, comenzaron un día antes. La agencia estatal de noticias informó que una fuerza del nuevo ejército sirio estaba realizando una patrulla alrededor de la base el 26 de agosto cuando descubrió dispositivos de vigilancia y escucha. Mientras intentaban retirar los dispositivos, los ataques con aviones no tripulados israelíes alcanzaron a la patrulla, según la agencia. Según los informes, 6 soldados, incluido un comandante de campo, murieron en los ataques. Todos servían en las filas de la 44ª División. El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio condenó los ataques en ese momento. Los ataques aéreos y los ataques con drones continuaron impidiendo el acceso a la zona hasta la noche del 27 de agosto. Mientras tanto, las unidades del ejército destruyeron algunos de los dispositivos con armas apropiadas y recuperaron los cuerpos de los mártires, dijo Sana. Fue en este punto que las fuerzas especiales israelíes aterrizaron en la base luego de una ola de fuertes ataques aéreos, según Sana y un informe separado de Al Jazeera. En particular, el aterrizaje comenzó cuando Sarah asistía a la ceremonia de apertura de la Feria Internacional de Damasco 2025. 2025, a solo 10 kilómetros al noroeste del monte Manea. Según Al Jazeera, docenas de operadores de las fuerzas especiales israelíes con equipo de investigación aterrizaron desde 4 helicópteros en el monte Manea. El ejército sirio no se enfrentó con las fuerzas especiales, que operaron en la base durante unas 2 horas antes de retirarse, dijo el canal de noticias de propiedad catarí a primera hora del 28 de agosto. Tras los informes de la redada, el ministro de Defensa Israel Katz declaró en X que las fuerzas israelíes están operando en todos los frentes de batalla día y noche por la seguridad de Israel. Bueno, lo que vimos en el otro video, en este, son como bengalas que tiraban. Aquí.
Fuentes del antiguo ejército sirio dijeron a South Front que el monte Manea cuenta con una extensa red de túneles que se utilizaron principalmente para el almacenamiento de misiles tierra-tierra y tierra-aire, con múltiples pozos de lanzamiento. La Fuerza Aérea israelí bombardeó la base en múltiples ocasiones antes y después de la caída del régimen del expresidente Bashar al-Assad, pero las fuentes dijeron que la profundidad de algunos de los túneles hace imposible destruirlos por completo desde el aire. Las fuerzas especiales israelíes allanaron una instalación de producción de misiles ubicada en una base subterránea mucho más pequeña cerca de la ciudad de Masyaf en el oeste de Siria exactamente 3 meses antes de la caída del régimen de Assad el 8 de diciembre. Más tarde, Israel diría que la incursión, cuyo nombre en código era Operación Capa Profunda, se llevó a cabo en parte porque los ataques aéreos no lograron destruir la base. Un informe reciente de Southfront reveló que la incursión de Masyaf asestó un duro golpe a la moral del ejército sirio y contribuyó directamente a su colapso. La situación ahora es muy diferente. Israel y Siria ahora están involucrados en conversaciones avanzadas para aliviar las tensiones en el sur de Siria, con Damasco buscando un acuerdo de seguridad que podría abrir la puerta a negociaciones políticas más amplias. Según informes de los medios hebreos a principios de esta semana, los dos países, con la ayuda de Estados Unidos, se están acercando a los entendimientos, y el acuerdo en discusión se basaría en las líneas de retirada que las dos partes acordaron en 1974 después de la guerra de Yom Kippur un año antes. Según los informes, Siria tendrá prohibido reconstruir su ejército como parte del entendimiento. Bueno, sí, era el monte este, Masyaf. Sí, sí. Monte Manea, digo. Bien. Fuerzas especiales israelíes incautaron equipo de espionaje turco durante un ataque de helicópteros en Siria. Las fuerzas especiales israelíes recuperaron equipo de espionaje de alto secreto que contenían tecnología sensible, propiedad solo de Israel y Estados Unidos durante su incursión cerca de la capital siria de Damasco durante la noche del 27 al 28 de agosto, informó Al Arabiya. Montemane. La incursión tuvo como objetivo el Monte Manea, un gran complejo militar con varios túneles que se encuentra a unos 13 kilómetros al sur de Damasco. La agencia de noticias árabe siria, SANA, dijo que los eventos en la base comenzaron el 26 de agosto cuando una fuerza del nuevo ejército sirio que realizaba una patrulla descubrió dispositivos de vigilancia y escuchas. Mientras intentaban retirar los dispositivos, los ataques con aviones no tripulados israelíes alcanzaron a la patrulla, según la agencia. Según los informes, 6 murieron en los ataques de ese día. Los ataques aéreos y los ataques con drones continuaron impidiendo el acceso a la zona hasta la noche del 27 de agosto. Mientras tanto, las unidades del ejército destruyeron algunos de los dispositivos con armas apropiadas y recuperaron los cuerpos de los mártires, dijo Sana. Fue en este punto que docenas de operadores de las fuerzas especiales israelíes aterrizaron desde al menos 4 helicópteros en la base, informó Al Jazeera, citando a funcionarios de seguridad sirios, quienes dijeron que los operadores, que tenían equipo de investigación, trabajaron en el terreno durante aproximadamente 2 horas sin enfrentar ninguna resistencia del ejército sirio. Mientras se desarrollaba la redada, el presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, asistía a la ceremonia de apertura de la Feria Internacional de Damasco 2025, a solo 10 kilómetros al noroeste del monte Manea. Tras los informes de la redada, el ministro de Defensa Israel Katz declaró en X que las fuerzas israelíes están operando en todos los frentes de batalla día y noche por la seguridad de Israel. Un funcionario de seguridad israelí que habló con Al Arabiya el 28 de agosto dijo que se recuperaron equipos de espionaje de alto secreto del monte Manea, describiendo la redada como muy importante para la seguridad de Israel. Rastreamos a quienes lo movieron, el equipo, localizamos su escondite y lo recuperamos, dijo el funcionario al canal de noticias de propiedad saudí, señalando que el equipo fue plantado hace más de 10 años. En particular, el funcionario reveló que las fuerzas especiales de Israel también desmantelaron los dispositivos de esterilización turcos colocados recientemente en el monte Manea durante la misma redada. Advertimos a la administración Sara que no jugara con fuego y escuchara las órdenes turcas, declaró el funcionario. Fuentes del ex ejército sirio que hablaron con Southfront revelaron que los túneles del monte Manea se utilizaron principalmente para el almacenamiento de misiles tierra-tierra y tierra-aire, con múltiples pozos de lanzamiento. Por lo tanto, tiene sentido que Israel vigile de cerca el complejo. En general, la redada fue muy vergonzosa para la administración Sara, ya que se produjo después de los informes de progreso en las conversaciones mediadas por Estados Unidos sobre un acuerdo de seguridad con Israel. La incursión imita una similar que Israel realizó cerca de la ciudad de Masyaf en el oeste de Siria exactamente 3 meses antes de la caída del régimen del expresidente Bashar al-Assad el 8 de diciembre. Un informe reciente de Southfront reveló que la incursión de Masyaf asestó un duro golpe a la moral del ejército sirio y contribuyó directamente a su colapso. La advertencia del funcionario israelí Sara contra jugar con fuego es también exactamente la misma advertencia que el primer ministro Benjamin Netanyahu dirigió a Assad justo un día antes de que los rebeldes islamistas liderados por el propio Sara lanzaran el 27 de noviembre la ofensiva que derribó su régimen en 11 días. Bueno, el dato hace 10 años que estaba eso instalado allí. Con eso escuchaban todo
vigilaban y escuchaban las conversaciones de Damasco y eso. Monte Maciá queda en... A ver, Marea era, Marea. Marea demasiado. Marea, Marea. Monte Hermón. Bueno, sí, el Monte Hermón que queda cerca ahí de Damasco. Toda esta zona de aquí. Toda esta zona de por aquí. Tengo unos mapas por aquí. Vamos a ver los mapas primero, luego terminamos de ver las noticias. Día jueves. Últimos acontecimientos en el sur de Siria el 28 de agosto. Dos veces. En las últimas semanas, la situación de las líneas en el sur de Siria en las provincias de Daraa y Quneitra se ha mantenido estable y sin cambios. El ejército del régimen sionista se mueve periódicamente entre aldeas y áreas ocupadas en el sur de Siria, y de vez en cuando establece puestos de control en carreteras y caminos que conducen a áreas residenciales. Según las últimas informaciones recogidas por los acontecimientos en el mundo islámico, los últimos movimientos del ejército israelí en el sur de Siria son los siguientes. El 24 de agosto, 5 vehículos militares israelíes entraron en la aldea de Breka en la gobernación de Quneitra. Los militares se estacionaron frente al edificio de seguridad general y establecieron un puesto de control temporal para inspeccionar los vehículos que pasaban. El 25 de agosto, un convoy de 11 vehículos militares y más de 60 soldados israelíes ingresó al área de Beit Hin en el campo de Damasco y arrestó a 6 residentes locales. Al mismo tiempo, el ejército israelí tomó el control de la colina Bat al-Barda en las laderas de Jabal al-Sheikh. El 25 de agosto, la actividad militar israelí se intensificó en el área de Al-Rafid en la provincia de Quneitra. Después de desplegarse en la colina de Al-Hamus, las fuerzas de la CFDI entraron en la aldea de Al-Iran y otro grupo patrullaba en Ain Sivan. La aldea de Ain al-Abe también fue testigo de una incursión del ejército israelí. El 26 de agosto, el ejército israelí atacó una casa residencial en la aldea de Taranja, al norte de Quneitra, matando a un joven sirio llamado Rami Ghanem. El 27 de agosto, el ejército israelí entró en la aldea de Sandaniyya al-Garbiyya en la provincia de Quneitra y abandonó la aldea después de patrullar. El 28 de agosto, soldados israelíes estuvieron presentes en el cruce de Augara al este de Al-Rafid y continuaron patrullando esporádicamente en Beit Hin. Última situación sobre el terreno en el sur de Siria, haga clic para verla en tamaño original. La presencia de fuerzas israelíes sobre el terreno en Siria, independientemente del resultado, envía un mensaje claro a nivel regional: Israel está listo para entrar en una nueva fase operativa para evitar la formación de una infraestructura militar o de inteligencia cerca de sus fronteras. Las recientes operaciones y acciones de los sionistas también indican el intento de Tel Aviv de establecer un cinturón de seguridad más allá de las líneas de alto el fuego. Por otro lado, los acontecimientos sobre el terreno indican que Tel Aviv está tratando de estabilizar las cláusulas geográficas que desean los acuerdos de seguridad, no a través de negociaciones, sino a través de la presión militar directa. Esta estrategia muestra que Israel tiene la intención de imponer ecuaciones de seguridad al gobierno de Al-Jolani combinando hierro y fuego. Bien, acá está el área de la frontera, ¿no? El Monte Hermón y la incursión que tienen sobre Siria. Cada vez más cercano a Damasco. Y los ataques aéreos y helicópteros del régimen sionista en el área de Kesawa al sur de Damasco. Israel busca desmilitarizar
desmilitarizar todo el sur de Siria. Anoche los aviones del régimen sionista atacaron varias veces la primera división blindada de Jabal al-Mana en el área de Kiswa, en una operación especial, y llevaron a cabo operaciones con helicópteros y desplegaron fuerzas en la base militar. La operación de helicópteros de anoche se considera una de las pocas operaciones de helicópteros de este tamaño por parte del régimen israelí. O sea, sería, mirando el otro mapa, esta zona de aquí. Vamos a leer la noticia y vamos viendo el mapa. El 26 de agosto, las fuerzas de seguridad sirias descubrieron y confiscaron una serie de equipos avanzados de espionaje y espionaje israelí mientras patrullaban el área de Jabal al-Mana y alrededor de la primera división blindada del ejército sirio al sur de Damasco, que intentaban transferir al cuartel general de la primera división, cuando se encontraron con ataques aéreos israelíes. Como resultado de estos ataques, varios soldados sirios murieron y resultaron heridos. Los ataques continuaron después de 24 horas para evitar que los refuerzos llegaran a la zona. A pesar de estos ataques, varias fuerzas de seguridad del gobierno de al-Jolani lograron destruir parte del equipo de espionaje y transportar los cuerpos de los combatientes muertos a instalaciones médicas. En la continuación de la historia, aviones israelíes atacaron las áreas de Al-Kisba y Jabal al-Mana varias veces anoche y llevaron a cabo una operación de helicópteros en la sede de la primera división blindada del ejército sirio. Según fuentes locales, al menos 4 helicópteros israelíes participaron en la operación. La presencia de las fuerzas israelíes en el área duró más de 2 horas, pero no hubo enfrentamientos directos entre ellos y el ejército sirio. No se han dado a conocer más detalles sobre el propósito y los resultados de la operación de helicópteros del régimen israelí, pero parece que el equipo de espionaje e inteligencia incautado por las fuerzas del régimen sirio fue lo suficientemente importante como para persuadir al régimen de llevar a cabo una operación de helicópteros para recuperarlo. Por supuesto, esta no puede ser toda la historia, ya que las instalaciones militares en el área de Al-Kisba, y especialmente Jabal al-Mana, se consideran una de las posiciones militares más importantes y estratégicas en el sur de Siria y Damasco. Las etapas de la operación, desde una serie de ataques aéreos hasta un aterrizaje de helicópteros y un despliegue de tropas de 2 horas, indican que las FDI buscaron lograr objetivos más allá de un ataque limitado. Primera División Blindada de Siria en Jabal al-Mana. La implementación de las operaciones combinadas, incluidos ataques aéreos, drones y helicópteros en el interior del territorio sirio, indica un cambio cualitativo en los métodos operativos de las FDI. Este estilo de operación también se llevó a cabo en Masyaf al final del gobierno de Bashar al-Assad, durante el cual se robaron importantes documentos sirios y se destruyó parte de la base subterránea. Leer más, Israel revela una compleja operación en Masyaf, documentos robados y base subterránea destruida. En general, el régimen israelí busca desmilitarizar el sur de Siria y crear una zona de amortiguación muy grande con el Golán ocupado. La caída del gobierno anterior y el surgimiento de un régimen incipiente y débil en Damasco es la mejor oportunidad que Israel puede aprovechar para lograrlo. El régimen sionista está tratando de aprovechar esta oportunidad para neutralizar las capacidades militares del nuevo ejército sirio ocupando físicamente partes del sur de Siria y llevando a cabo repetidos ataques aéreos contra varios objetivos militares en el sur y alrededor de Damasco, y para poner bajo su control permanente cualquier amenaza militar en las áreas antes mencionadas. Aunque aún se están llevando a cabo conversaciones entre los líderes de Damasco y Tel Aviv para normalizar las relaciones o acordar una coexistencia pacífica, debe saberse que el régimen israelí tiene la ventaja y no se considera dispuesto a comprometerse con Siria. Por lo tanto, los ataques y la neutralización del gobierno sirio están en la agenda del régimen al mismo tiempo que las negociaciones, y ven las conversaciones como una oportunidad para hacer más concesiones y ejercer más presión política. Bueno, ahí está. Es lo que hablaba el otro artículo también. Ahí lo logramos ubicar con este mapa. Por eso, bueno, en la página está. En Jacob sabía algo de Siria. Acá. 26 de agosto, que se nos había pasado. Las FDI estuvieron muy activas en agosto, ampliaron su zona de operaciones norte de los Altos del Golán hasta Jabal al-Sheikh. En particular, la aldea de Rakala fue tomada en los últimos días, un punto importante por su ubicación estratégica en la ruta de comunicación entre Baalbek y Damasco. Las tropas israelíes se encuentran ahora a 20 kilómetros de Damasco y a 50 kilómetros de Baalbek. Ahí. Es esta zona nueva que han tomado,
que está la aldeita aquí de Recala, queda más cerca de Damasco, entonces la posición de la FDI. El área operativa israelí se ha ampliado considerablemente en el último año y ahora constituye una importante zona de amortiguación. Todo esto es la franja que controlan y se acercan más y más a Damasco. Ya están también ahí cerca de la ruta que conecta con el Líbano, porque Rakala, ¿dónde quedó el mapa? Viene a quedar por aquí, por esta zona de aquí. Acá, Rakala. Ya están ahí más de la ruta 10 kilómetros y 20 de Damasco. Lo tienen a tiro de piedra, con artillería ya pueden controlar con drones y artillería la ruta si quieren. Ya ni les va a ser necesario usar aviones. ¿Qué más? Bien, terminamos con esto de ISW. El primer envío de petróleo de Siria en 14 años, el día martes. El primer cargamento de petróleo de Siria después de una pausa de 14 años ha sido cargado y exportado desde el puerto de Tartus, una medida que funcionarios de Damasco dicen que es un hito para el regreso de Siria al mapa energético mundial, dijo el Ministerio de Energía sirio. El Ministerio de Energía sirio anunció que se exportaron 600.000 barriles de crudo pesado desde el puerto de Tartus y se entregaron a la empresa internacional Becerbe Energy en el petrolero Nisos Cristiana. Después de años de guerra y destrucción, las exportaciones de petróleo se han llevado a cabo en el marco de los planes del gobierno para reconstruir el sector energético y volver a ingresar a los mercados globales, subrayó el ministerio en un comunicado. El ministro de Energía sirio, Mohamed al-Basir, calificó la medida como un paso histórico que una vez más elevará el perfil de Siria en el ámbito energético mundial. Afirmó que el Ministerio de Energía está comprometido a tomar más medidas para reconstruir la infraestructura destruida y aumentar la cooperación con las empresas internacionales. Antes del estallido de la guerra civil en 2011, Siria exportaba alrededor de 380.000 barriles de petróleo por día. Pero la guerra, que duró más de una década, además de destruir infraestructuras críticas, también puso en una situación crítica a la economía del país. Las exportaciones recientes podrían marcar el comienzo de una nueva era para la recuperación económica de Damasco. El regreso de Siria a las exportaciones de petróleo envía un mensaje político importante más que un logro económico. La medida muestra que Damasco está saliendo gradualmente de su aislamiento internacional y tratando de atraer inversión extranjera. Sin embargo, el gobierno sirio se enfrenta a grandes desafíos. El mal estado de las cosas y la destrucción generalizada de la infraestructura siguen siendo serios obstáculos para el regreso sostenible de Siria al mercado mundial del petróleo. El éxito de este proceso dependerá en gran medida de la capacidad de Damasco para atraer inversiones extranjeras y gestionar las presiones políticas e incluso militares. Ahí está entonces el tema. Bueno, aparte de los pozos petroleros de allí de Deir ez-Zor, de la zona que controla el pozo del Omar, que controla el ESF, ¿no? Aquí en esta zona también está la zona de Palmira y otros lugares que tienen petróleo un poco menos, pero hay varias zonas por aquí que tienen algo más de petróleo de donde se puede sacar. No la gran cantidad, pero algo se puede exportar. Veremos si resulta en beneficio del pueblo esto y no sea solo extraer recursos y
no dejar nada. ¿Qué más? Sí, empezamos con esto. Bueno, esta la leímos. ...29/8... casas de Alawitas en la capital siria marcadas con una X antes de la evacuación forzada. Día 29 de agosto. Una facción afiliada al gobierno interino, liderado por islamistas de Siria, ha marcado las casas de propiedad de miembros de la comunidad alawita en Soumarije, un suburbio ubicado en las afueras occidentales de la capital de Damasco, con símbolos de cruces, y exigió a los residentes que evacúen lo antes posible. Cientos de combatientes de la facción cerraron todas las entradas a Somarille el 26 de agosto, antes de asaltar el empobrecido suburbio. Todos los hombres de las sectas alawitas, incluidos niños de tan solo 10 años y ancianos de 70 años, fueron reunidos y golpeados primero. Los lugareños enviaron quejas a la oficina del gobernador de Damasco y al Ministerio del Interior. Sin embargo, fueron ignorados. Además, cuando un grupo de mujeres se reunió para protestar, fueron agredidas por miembros uniformados del Servicio de Seguridad General. Las órdenes de desalojo publicadas más tarde parecían estar firmadas por el Comité de Vivienda Pública. Las órdenes dicen: informamos a todos los que residen en viviendas no oficiales en el vecindario de Al-Sumarilla que evacúen todos los hogares en un periodo máximo de 72 horas. Según los informes, los residentes fueron obligados a firmar documentos renunciando a sus derechos de propiedad. Además, también se informaron incidentes de saqueo de joyas de oro y robo de efectivo de las casas. En respuesta a los acontecimientos, el Consejo Supremo Islámico Alawita en Siria y la diáspora, antigubernamental, publicó una declaración de condena. Rechazamos los crímenes y violaciones del régimen de facto, dirigido por el presidente interino Ahmed al-Sarraj en el área de Al-Sumarilla de Damasco. Este régimen invadió casas y evacuó por la fuerza a los residentes simplemente porque pertenecían a la secta alawita, se lee en el comunicado. La declaración señaló además que las autoridades ignoraron los documentos legales que prueban la propiedad de la vivienda, atacaron brutalmente, humillaron públicamente y lanzaron insultos sectarios a los residentes, incluida la agresión a mujeres. Se informa que al menos 500.000 alawitas viven en Damasco, lejos de su corazón en la costa de Siria. La mayoría de ellos residen en Soumarish y en los suburbios cercanos en las afueras occidentales de la capital. Los activistas sirios interpretaron ampliamente los acontecimientos de Soumarish como un acto de desplazamiento forzoso, ya que la orden de evacuación carecía de base legal. Muchos advirtieron que Soumarish puede ser solo el primer paso de un plan más amplio destinado a limpiar completamente Damasco de los alawitas, a quienes pertenece el expresidente Bashar al-Assad. Y aunque la facción que lleva a cabo la evacuación no parece tener ninguna posición oficial, por así decirlo, la falta de reacción por parte del gobierno sugiere que es cómplice de lo que está sucediendo. En marzo pasado, una represión del gobierno contra un levantamiento alawita en la costa dejó más de 1.500 civiles alawitas muertos. Desde entonces, el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo real para comprometerse con la comunidad alawita, estimada entre 2 y 3 millones. Ahora, las tensiones entre los dos están aumentando una vez más. Esto recuerda mucho lo que hacía ISIS en los pueblos que iba tomando, que marcaba las casas de cristianos y demás etnias que no se sometían a ellos. Y el líder druso en Al-Zubaydah exige independencia de Siria. Por primera vez, el líder espiritual de la comunidad drusa en la gobernación de Zubaydah, el Sheikh Hikmat al-Ahiri, ha exigido abiertamente la independencia de Siria, citando el temor del nuevo gobierno islamista del país. A ver. En julio, un ataque dirigido por el gobierno contra Al-Zubaydah se cobró la vida de 1.990 personas, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Se denunciaron violaciones masivas durante el ataque. De hecho, el número de muertos incluye al menos 765 civiles drusos que fueron ejecutados por tropas gubernamentales y combatientes afiliados a Beidouin. Además, al menos 235 mujeres drusas que fueron secuestradas durante el ataque siguen desaparecidas. Israel intervino en apoyo de los drusos durante el ataque dirigido por el gobierno, citando sus relaciones históricas con su propia comunidad drusa. La intervención, en la que los ataques israelíes golpearon Damasco, permitió a las facciones drusas mantener la ciudad de Al-Zubayda y gran parte del campo oriental y sur de la gobernación. El resto sigue ocupado por las fuerzas gubernamentales, que también están imponiendo un asedio a Al-Zubayda. En un vídeo que apareció en línea el 30 de agosto, Ijri afirma: estamos buscando lo que nos conviene como sociedad, para poder decir que esto es lo que nos conviene. Hoy, con las reuniones juveniles y la movilización generalizada que tiene lugar en las plazas, y con la magnitud de los sacrificios hechos por nuestros hijos, ya no tenemos espacio para negociar nada más que la independencia. La independencia ya no es una opción para discutir, se ha convertido en una necesidad absoluta. La comunidad drusa en Siria está exigiendo la independencia de la región sur, agregó, señalando que el objetivo de esto es preservar la seguridad y la dignidad, y que la futura entidad debe estar en armonía con las principales potencias y las sociedades abiertas y civilizadas. Agi continuó enfatizando que no tiene animosidad ni tendencias vengativas hacia ningún lado, enfatizando que la demanda declarada es una opinión pública que refleja el pensamiento de los jóvenes de Al-Zubayda. Cada palabra que transmito proviene de jóvenes que aspiran a un futuro mejor. No somos defensores de la venganza o de conflictos de carácter religioso o extremista. Más bien, aspiramos a asociaciones con países de todo el mundo, ya sean árabes o no árabes, dijo el líder. Dirigiéndose a la Guardia Nacional recientemente formada en Al-Zubayda, Agi describió la formación como el brazo militar de unificación druso. También señaló la presencia de un brazo político y legal, representado por el Comité Legal de la Gobernación, enfatizando que estas estructuras estaban preparadas para abordar varios escenarios futuros. Concluyó enfatizando que la comunidad está comprometida con los acuerdos y no busca soluciones temporales, enfatizando nuevamente que su principal demanda es la independencia. نحن مش عم نخترع العجله هسه، عم نشوف اللي بيناسبنا منشان نتوافق عليه كلنا كمجتمع، ونحن نقول هذا اللي بيناسبنا. وانتم بتعرفوا اليوم على المستوى الساحات والتجمعات اللي عم يعملوها شبابنا وحرائرنا، لانه كمان وعلى المستوى الخنادق اللي رويتوا فيها دمكم، عارفين نحن اليوم نعرف شو مصلحتنا. ما في عندنا عاد امكانيه لشيء نحن نفوض فيه الا استقلاليه. ما في مجال. مثل ما قلت نركز على كلمه، قد يكون بعض الناس اللي ضيع ضميره ووجدانه وبالاخص السياسيين ان كانوا من داخل الحدود او من خارج الحدود، يبيعوا يشتغلوا فينا، يبيعوا يشتغلوا بحالهم خي، يكفوا شر عنا، يكفوا شر عنا. الطائفه الدرزيه في سوريا تطلب الاستقلال من المنطقه الجنوبيه. ما عاد في مجال غير نحن بدنا سلامتنا، بدنا نحافظ على كرامتنا، وبدنا يكون الكيان اللي بده يكون لنا بالمستقبل يتناسب ويتناغم مع الدول العظمى ومع المجتمعات المنفتحه والحضاريه بعون الله تعالى. وبخبركم انه نحن قبل ما فاتوا علينا بنهار هؤلاء الهمج، هؤلاء الحيوانات، يعني ما بعرف شو بدي اوصفهم، يعني هذول مش بشر يعني هذا الارهاب. كان في عندنا لجنه كمان، نحن دائما ما قطعنا التفاوض والتحاور معهم، بس لا حياه لمن تنادي. وحتى كان 99 من شغلنا لمصلحتهم، من شان يطلع وجههم ابيض وينجحوا بالمرحله الانتقاليه لبناء شيء صح، مثل ما بقولوها نتظلل تحته كلنا نحن كسوريين. لو وصلنا للمرحله هذه بدانا عاد نفكر بامر، ونحن نطلب فزة الله تعالى وسيدي سلمان مثل ما قلنا صلى الله عليه، والدول الحره والشعوب الحره بان تقف معنا لاعلان عاد امر مستقل. نحن عاد طالبين الاستقلال بالمنطقه الجنوبيه. التنظيم اللي هسه انتم عم بتقوموا فيه كان من ذراع عسكري درزي ولا كمان ذراع سياسي مشان يكون بالمستقبل هو نفسه، يعني اللي يعني مثل ما قلنا نحن مجهزين حالنا لاي حاله نقبل عليها بالمستقبل اذا الله راد، مع اصرارنا انه عاد نحن بدنا استقلاليه. يعني هذا الامر مفروغ عاد منه. نحن عاد لازم نعيش بكرامتنا بما يليق مع ثقافتنا اللي تتناسب مع ثقافه كل الشعوب والدول الحره بالعالم. نحن هالمجتمعات تبع انه تكافر وانه تسوى وانت ما بتسوى، هذا الامر للاسف يعني
كنا لفترة طويلة من الزمن يعني عايشين فيه، ولكن للأسف نحن ما فينا نستمر في هذا الأمر أبدا. Apenas 2 días antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfatizó que su país Continuará apoyando a los drusos en Siria, a pesar de participar en conversaciones avanzadas con el gobierno del país sobre un acuerdo de seguridad. Entiendo con quién estamos tratando, con qué estamos lidiando, y por eso usamos la fuerza, dice durante una visita a la ciudad rusa de Julis en el norte de Israel. Le dije al presidente Trump, ambos creemos en la misma idea, se llama paz a través de la fuerza. Primero viene la fuerza, luego viene la paz. Así es como es, ciertamente en nuestra región, pero no solo aquí. Pero ante todo, en nuestra región. El gobierno sirio, mientras tanto, mantiene la postura de que Al-Suaida está controlado por bandas criminales. Las promesas de investigar las violaciones que tuvieron lugar durante el ataque al gobierno y responsabilizar a los responsables hasta ahora no han conducido a nada. Es muy poco probable que el gobierno lance otro ataque en Al-Suaida, ya que los drusos parecen decididos a luchar y Israel parece estar comprometido a protegerlos. En ese momento, es probable que las fuerzas gubernamentales no se retiren de la gobernación en el corto plazo. No se puede negar que Al-Suaida ha comenzado el proceso de separación de Siria. Este proceso, sin duda, llevará tiempo. Sin embargo, mientras el gobierno actual esté en su lugar en su forma islamista actual, es probable que el proceso tenga éxito. Paz y conflictos. La Fuerza Aérea Siria los drusos también tendrían que haber pensado, ¿no? Antes de apoyar también el golpe de Estado, el derrocamiento de Assad. Hasta con Assad tenían problemas. Así que bueno, veremos qué va sucediendo ahí. La Fuerza Aérea Siria, reactivó aviones de entrenamiento armados con la ayuda de Azerbaiyán el día 4 de septiembre. Se publicaba esto. Un avión de entrenamiento aéreo L-39 Albatros despegó del Instituto de Aviación Militar de Kuwait en la gobernación de Alepo, en el norte de Siria, el 4 de septiembre, marcando la primera vez que la nueva Fuerza Aérea del país logra operar un avión de combate de ala fija. El L-39 Albatros es un avión de entrenamiento checoslovaco de alto rendimiento con capacidades de ataque ligero. La SYAF ha estado utilizando este tipo de aviones de combate en misiones de apoyo aéreo cercano y ataque terrestre desde 2012. La Fuerza Aérea Árabe Siria, SYAF, operó más de 60 L-39. Muchos de estos aviones se perdieron por fallas técnicas o fuego enemigo en el curso de la guerra. Los entrenadores ligeramente armados fueron utilizados por los exmilitares para preparar nuevos pilotos, así como para proporcionar a las tropas sirias apoyo aéreo cercano en todo el país. Justo después de la caída del régimen del expresidente Bashar al-Assad en diciembre pasado, el ejército israelí lanzó la operación Flecha de Bazán con el objetivo de destruir las capacidades militares de Siria. El país fue golpeado por cientos de ataques aéreos. Todos los aviones de combate aptos para volar de la SYAF fueron destruidos. Sin embargo, sobrevivieron varios L-39 que estaban en Kuwait. Probablemente se salvaron porque estaban en malas condiciones técnicas. La nueva Fuerza Aérea pudo operar rápidamente muchos de los helicópteros que sobrevivieron a la operación israelí, confiando principalmente en pilotos sirios que desertaron al principio de la guerra. Cuando se trata de los L-39, la situación era más compleja. Sin embargo, el problema se resolvió con la ayuda de Azerbaiyán, que, según activistas sirios, envió un equipo de técnicos a Kuwait para ayudar a los sirios a volver a poner en servicio los aviones de entrenamiento. Aún no está claro si el primer vuelo de prueba observado el 4 de septiembre fue pilotado por los propios sirios o por el equipo azerbaiyano. Vale la pena señalar aquí que la Fuerza Aérea de Azerbaiyán está muy familiarizada con el L-39, ya que opera unos 14 aviones de combate de este tipo. Allí está el avión. Azerbaiyán, al igual que Siria, es un aliado cercano de Turquía. Turquía. Bakú se acercó al nuevo gobierno liderado por islamistas en Damasco en los últimos meses, explorando gas al país e incluso ayudando a iniciar conversaciones con Israel. Es muy posible que la participación del país en la restauración de los L-39 de Siria se coordinara con Israel. De lo contrario, es muy probable que los aviones de combate sean atacados por el ejército israelí muy pronto.
Negar a Siria el acceso a cualquier arma útil sigue siendo una de las principales prioridades de Israel. La restauración del L-39 es un gran paso adelante para la nueva fuerza aérea que Siria está tratando de construir. Sin embargo, es muy poco probable que el país pueda hacer algo más en los próximos años. Explorando gas al país o exportando gas al país. Bueno, como sea, Azerbaiyán está ayudando a la Fuerza Aérea Siria. Pasamos a Irak. A ver aquí. Bagdad, unos 600 graduados en medicina se reunieron en el Parque Aluma para protestar por el fracaso del gobierno para emplearlos. Posteriormente, los manifestantes marcharon hacia la zona verde, exigiendo su nombramiento y la aplicación de la Ley No. 6, de 2000. La ley 6 de 2000. A ver, hace 16 horas, 19 horas. La familia del hombre asesinado en una reciente redada de las fuerzas de la ACIH en Sekan, provincia de Duhok, ha rechazado las acusaciones de tráfico de drogas y está cuestionando las circunstancias del incidente. Yo en el 5 de Kurdistán, septiembre de 2020. ahí en el Kurdistán iraquí, al norte de Mosul. Y bueno, no hay mucho ahí en Irak para leer. Vamos a la otra noticia que tengo por aquí. El proyecto de ley de movilización popular se retira de la agenda del Parlamento iraquí. El 29 de agosto, el gobierno iraquí eliminó el proyecto de ley de las fuerzas de movilización popular de la agenda del Parlamento después de las amenazas de Estados Unidos y exacerbó las diferencias entre las facciones políticas. La ley había sido leída 2 veces antes y estaba lista para una votación, pero fue abruptamente excluida del proceso legislativo. Adi al-Salami, miembro del Parlamento iraquí, enfatizó que la decisión ha planteado serias dudas sobre el papel de Estados Unidos en la retirada, diciendo que el Parlamento está esperando la respuesta del gobierno al respecto, pero hasta ahora no se ha presentado una posición clara. Por otro lado, Hussein al-Maliki, miembro de la coalición del Estado de Derecho, atribuyó la razón de la retirada de la ley a las disputas internas sobre la jubilación de Fale al-Fashad, jefe de las Fuerzas de Movilización Popular, y afirmó que el tema del Hajj requiere la redacción de una nueva ley para organizar su estructura. De lo contrario, siempre seguirá siendo objeto de protestas y amenazas. La retirada del proyecto de ley de las UMP de la agenda del Parlamento iraquí indica que Bagdad continúa lidiando con el desafío de equilibrar las presiones externas y las necesidades internas para consolidar la posición de las UMP. Si bien las UMP se consideran uno de los pilares políticos y de seguridad de Irak, el hecho de que no se apruebe una ley integral podría generar un vacío legal y disputas internas más graves en el futuro. Esta situación conducirá en última instancia no solo al debilitamiento de la soberanía nacional, sino también a un aumento de las tensiones regionales e internas. Bueno, las PMU, como saben, fueron las principales en la lucha contra el ISIS, que recuperaron el país. Por parte del gobierno querían ponerlos en regla, en ley, dentro de una ley. Y esto queda claro, un vacío legal, que veremos qué sucede si termina siendo lo mismo que el Líbano luego. Vamos a Irán entonces. Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Irán no ha cumplido con los términos del acuerdo nuclear y tiene la oportunidad de llegar a un entendimiento. Rusia dice que la imposición de sanciones a Irán corre el riesgo de consecuencias irreparables. Irán respondería a las sanciones provocadas por la recuperación de la moneda a sus ventas de petróleo impidiendo que otros países vendan su petróleo, advirtió Yahya al-Ezak, jefe de la Cámara de Comercio Conjunta Irán-Irak y una figura política conservadora. Si no podemos vender nuestro petróleo, no permitiremos que otros vendan el suyo, dijo en una entrevista publicada el viernes. Fuente en el mapa en vivo.
Alemania insta a ciudadanos a abandonar Irán de inmediato. Ministro de Exteriores de Turquía, la continua tensión entre Israel e Irán amenaza la seguridad y la estabilidad regional. Ya la leímos. Manifestaciones de protesta en Sanandaj en apoyo a los activistas de los derechos de los docentes despedidos y encarcelados. A ver. Arakchi, la decisión europea nos obligará a dar una respuesta adecuada. Hace 6 días Las protestas antigubernamentales por la escasez de agua en Irán continúan extendiéndose, ya que los manifestantes en la ciudad de Lapsan bloquean la entrada a la provincia de Gilán con neumáticos en llamas. presidente iraní ofrece sus condolencias a los hutíes por el asesinato de su primer ministro y varios ministros en un ataque aéreo israelí contra Sana. Bueno, eso. Tema Yemen y estas protestas más. ...31 de agosto, Ifán, centro de Irán. Jubilados de los sectores siderúrgico y minero se manifiestan para protestar contra las políticas gubernamentales, las malas condiciones económicas y las bajas pensiones. Los manifestantes corean, jefe de gobierno, le mintió a la nación. Más imágenes de la manifestación de protesta de los trabajadores del sector petrolero en Kachsarán. Bueno, esto todo lo publica el MEC aquí. En medio de repetidos cortes de agua y electricidad en todo Irán, un video de Shiraz muestra una pancarta de protesta que dice: sin agua, sin electricidad no hay vida.
شهریور 1404 آب نیست، برق نیست، زندگی هم نیست. شهریور 1404 آب نیست، برق زندگی. Bueno, pero ahí se ve que hay luz aquí. En el otro local igual. Sí, también. Se debe referir a más el tema del agua, que al no haber luz del todo, no hay suministro del agua. Y esto fue, Shiraz fue una de las ciudades que atacó Israel, creo. Bueno, aquí otro día. Presidencia turca. Erdogan asegura a su homólogo iraní el apoyo de Ankara a las continuas conversaciones nucleares de Teherán. Ministro de Relaciones Exteriores iraní, yo, junto con los ministros de Relaciones Exteriores de China y Rusia, envió una carta a las Naciones Unidas sobre la activación del mecanismo de retroceso de las sanciones. Se la habíamos leído. También. Arakchi, Irán advierte de devastadoras consecuencias políticas si se activa el mecanismo de retroceso de las sanciones. Putin se reunió con el presidente iraní Pezeshkian. Presidente iraní es un homólogo ruso. Buscamos eliminar las políticas unilaterales en la región. Bourujet, oeste de Irán. Los lugareños se manifiestan frente al Departamento de Electricidad para protestar por cortes de electricidad no planificados. Portavoz del Parlamento iraní: existe consenso en el Parlamento de que nuestra respuesta a la troika europea debe ser disuasoria. Teherán, Irán. Los estudiantes de la Universidad de Teherán, tanto en el dormitorio masculino, Cuida Nesga, como en el dormitorio femenino de Fatemi. 2 de septiembre, Teherán. ...2 de septiembre, Teherán, Irán. Los estudiantes de la residencia de la Universidad de Teherán, tanto el dormitorio masculino, Cuida Nesga, como el dormitorio femenino Fatemi, salieron a la calle de los dormitorios en protesta contra una nueva decisión de la Junta Directiva de la Universidad. Esta polémica sentencia establece que los estudiantes de pregrado de 10º semestre, los estudiantes de maestría de 6º semestre e incluso los estudiantes de doctorado deben obtener la aprobación de un comité de casos especiales para poder permanecer en el dormitorio. Los estudiantes que protestaban calificaron esta decisión de jugar con el destino de los estudiantes y emitieron un comunicado exigiendo la revocación inmediata del fallo. Sus principales reivindicaciones son: restablecer los derechos de dormitorio para los estudiantes de doctorado a tiempo completo que ingresaron en 2019 y 2020, continuar brindando alojamiento en dormitorios para estudiantes de tiempo parcial, programa nocturno, de acuerdo con las prácticas anteriores. امید یادش نره دانشجو از حق خودش نمیگذره بگو امید یادش نره دانشجو از حق خودش نمیگذره بگو امید یادش نره دانشجو از حق خودش
خودش نمیگذره. بگو امید یادش نره، دانشجو از حق خودش نمیگذره. امید Bueno, será el último. Vamos a esa noticia que está aquí. El ex ministro de Guerra israelí llegará a la segunda ronda de guerra con Irán. En una entrevista con el canal 12 de la televisión de Israel, el ex ministro de Guerra israelí Yoav Gallant hizo algunos puntos sobre la confrontación con el régimen israelí con Irán, la guerra de los 12 días y la segunda ronda de enfrentamientos entre Teherán y Tel Aviv. En la entrevista, Gallant reveló que los planes del Mossad para contrarrestar el programa nuclear de Irán eran poco prácticos e ineficaces y, por lo tanto, fueron abandonados. Gallant ha mantenido varias reuniones con jefes de seguridad en 2023, pero el resultado ha sido claro. La operación del Mossad no fue lo suficientemente letal, fue una complejidad inviable y su momento no coincidió con el ritmo del progreso nuclear de Irán. Luego formó un equipo rojo, encabezado por Saúl Mofaz y un grupo de excomandantes, lo que resultó en una oposición total al plan del Mossad. Gallant enfatizó que la única opción real es una operación a gran escala de la Fuerza Aérea Israelí. Cientos de aviones deben lanzar decenas de miles de bombas sobre Irán y se debe establecer el dominio aéreo. Aclaró que al final, el plan del Mossad fue cancelado oficialmente en diciembre pasado. La reciente operación contra Irán fue esencialmente una operación del ejército israelí, y especialmente de la Fuerza Aérea, que fue acompañada por el extraordinario apoyo del Departamento de Inteligencia Militar. El Mossad proporcionó algo de ayuda, pero el centro de gravedad estaba en otra parte. En esta entrevista, Gallant afirmó que el reciente ataque contra Irán tuvo 4 logros clave, que son: la red vinculada a Irán, incluido Hezbollah, Hamas y las fuerzas afiliadas en Siria, colapsó, y la infraestructura que se había construido durante 40 años fue destruida. Los sistemas de defensa de Irán han sido destruidos, e incluso si se reconstruyen, no hay garantía de su supervivencia. La capacidad de misiles de Irán sufrió un duro golpe, con instalaciones de producción de explosivos, la mitad de los lanzadores, más de 200, y una gran parte de los misiles destruidos. Las instalaciones nucleares resultaron dañadas, el centro de Isfahan casi destruido, Natanz sufrió graves daños y los estadounidenses atacaron Fordo con bombas antibúnkeres. Gallant también afirmó que la profunda penetración de inteligencia de Israel en Irán es aterradora para los funcionarios iraníes, lo que los lleva a buscar armas nucleares. Por eso debemos permanecer preparados, porque llegará la próxima ronda de guerra. En respuesta a una pregunta sobre cómo atacar al líder supremo, dijo: esta acción solo fue posible en el primer ataque, y lo intentamos, pero no tuvimos éxito. Debería ser parte de los planes para el futuro, ya sea contra él o contra su sucesor. Gallant concluyó: si Irán quiere vengarse, cometerá un gran error, porque ahora somos más fuertes y ellos son más débiles. Irán intentará reconstruir sus misiles, defensas aéreas e instalaciones, pero la próxima ronda será diferente y tenemos la ventaja. El énfasis de Gallant en los logros del ataque, al tiempo que advierte sobre la segunda ronda de guerra con Irán, muestra que el régimen sionista, a pesar de su propaganda, es consciente de la naturaleza temporal de los recientes ataques. Reconocer la posibilidad de reconstruir las capacidades nucleares, de defensa y de misiles de Irán es, de hecho, un reconocimiento de las limitaciones del poder disuasorio de Israel. Esta situación podría conducir a un aumento de la tensión en la región, y es probable que Teherán amplíe sus estrategias de disuasión en respuesta. Los comentarios de Gallant indican que Tel Aviv no solo no considera seguro el final de la guerra con Irán, sino que también espera explícitamente una segunda ronda de guerra. El hecho de que Gallant plantee la cuestión del asesinato del líder de la revolución o de sus sucesores también muestra que Tel Aviv está tratando de asestar golpes duros y máximos contra Irán. Con todo, se puede decir que Israel se está preparando para continuar la guerra. Desde la perspectiva de los funcionarios del régimen, la siguiente etapa no es una posibilidad, sino una realidad cercana. Bueno, estaba lo de Gallant, sí, la capacidad de Irán está también ahora apoyada por China y Rusia. Vámonos a Afganistán, ahí el país vecino de Irán.
Vemos lo siguiente. El Ministerio de Defensa de los talibanes condenó los ataques aéreos pakistaníes en territorio afgano, afirmando que mataron a mujeres y niños civiles. El Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes convocó al embajador de Pakistán en Kabul para protestar por los ataques militares pakistaníes contra Khost. Kabul, Almohadilla. Kabul culpa a Pakistán por los ataques aéreos que mataron a 3 personas en el este de Afganistán. Ahora más la noticia para estar más en contexto. Bueno, los terremotos que hubieron, además de Kunar, los terremotos también causaron víctimas en Nangarhar y Laghman, se sintieron en partes de Kabul y Khyber Pakhtunkhwa, parte fronteriza con Pakistán. Al menos 509 muertos y más de 1.330 heridos en el terremoto que devasta Afganistán. Más de 600 muertos tras el terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán, dice el Ministerio del Interior. Ahora aquí. Abdul Mateen, portavoz del Ministerio del Interior, declaró que los terremotos de anoche en Kunar y Nangarhar han matado hasta ahora a 622 personas e hirieron a otras 1.555, con muchas casas destruidas. De los fallecidos, 610 son de Kunar y 12 de Nangarhar. Entre los heridos, 1.300 están en Kunar y 255 en Nangarhar. Ane, citando al ministro del Interior, Khalifa Sirajuddin Haqqani, dijo que los funcionarios locales deben ayudar de inmediato a las familias afectadas. Video. Hasta el momento, se han realizado 35 vuelos desde el aeropuerto de Nangarhar a Kunar, transportando 335 personas heridas al Hospital Regional de Nangarhar, y se están realizando esfuerzos para trasladar al resto. Kabul, Afganistán, hoy temprano un gran terremoto, bueno, fue hace 4 días, un gran terremoto sacudió las afueras de Kabul, Afganistán. El número de muertos por el terremoto de magnitud 6.0 aumentó a 622 y cientos más aún están desaparecidos. Están las viviendas, las casas destruidas por el terremoto, gente rescatando a personas que quedan bajo los escombros, y los Emiratos Árabes Unidos expresan su solidaridad con Afganistán y ofrecen sus condolencias por las víctimas del terremoto. El número de muertos por el sismo en el este de Afganistán ha aumentado más de 800, dijo un portavoz talibán. Funcionario afgano: estamos lanzando ayuda aérea a las víctimas del terremoto debido a la dificultad de aterrizar aviones. El terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán se ha cobrado la vida de 800 muertos y más de 2.500 heridos ahí. Y el número aumentaba y superaba los 2.200, dice el portavoz del gobierno allá a día de hoy, que han hecho un recuento más acertado. Bueno, 2.200 afectados serían, creo, con los heridos. Están sumando los heridos. El número de muertos dice, bueno, como sea.
Un terremoto. Lamentablemente, bueno, anteriormente el jueves pasado, Pakistán había realizado un ataque aéreo en el este de Afganistán. Aviones del ejército pakistaní bombardearon varios lugares en las zonas fronterizas del este de Afganistán a las 13 de la noche. Durante estos ataques, el ejército pakistaní atacó casas civiles en el distrito de Sapari en la provincia de Khost y las ciudades de Ganikel y Sinwar en la provincia de Nangarhar. En uno de los ataques en la provincia de Khost, la casa de un jefe tribal, Haji Mohammad Naem, fue bombardeada, matando a 2 niños. Según los medios talibanes, 3 personas, incluidos 2 niños, murieron y al menos 7 civiles resultaron heridos en los ataques. El Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes ha protestado por los ataques y la violación del espacio aéreo de Afganistán, pero Pakistán aún no ha publicado un informe sobre el motivo de los ataques. Lo más probable es que los ataques tuvieran como objetivo alejar a los miembros del TTP de las zonas fronterizas de Afganistán. Por supuesto, con el pretexto de desplegar elementos terroristas en las zonas fronterizas de Afganistán, Pakistán ha atacado su territorio más de 20 veces hasta ahora, y en la mayoría de estos ataques, ha atacado áreas y personas civiles. Bueno, está lo de Afganistán, vámonos. Bueno, está lo de África que tengo un poco aquí. Que ya estaba. A ver, ¿qué decía Afganistán? Esto que está. Actualizaciones de agosto de Pakistán, Irán y Afganistán. En agosto, no hubo cambios significativos en el área. Tanto los movimientos baluchis como el TTP continuaron sus actividades, caracterizadas por ataques relámpago, puestos de control improvisados, ataques con artefactos explosivos improvisados y asesinatos selectivos, dentro de sus respectivas áreas de competencia. En el Baluchistán iraní, hubo relativamente pocos eventos, mientras que en el Baluchistán pakistaní hubo una mayor intensidad operativa. Pakistán ha intervenido con varias operaciones militares y numerosos ataques aéreos, concentrados principalmente en la zona fronteriza con Afganistán, históricamente híbrida, para el TTP, que explota los pasos de montaña para lanzar incursiones en áreas bajo control del ejército. El principal evento identificable cae en esta última categoría, una profunda incursión del TTP que llegó a la ciudad de Bajur, en la provincia del mismo nombre con mayoría pastún, después de infiltrarse en territorio afgano a lo largo del valle. El ejército se vio obligado a intervenir en una batalla urbana, procediendo a la recuperación progresiva de los diferentes distritos de la ciudad. Bueno, aquí tenemos los dos mapas que... Aquí está Pakistán, Afganistán, Irán y el Baluchistán, que está la región más conflictiva que hay entre Irán y Pakistán. Y bueno, después los enfrentamientos fronterizos de Afganistán y Pakistán. Acá está. Esto es del 1 de septiembre. Pakistán, Baluchistán, ataque del Bras, la unión de los 3 grupos de resistencia baluchi, el BNA, el BLA y el BNR, contra Seri, ciudad supuestamente bajo control baluchi, en el que murieron 37 miembros del ejército pakistaní. Simultáneamente se llevaron a cabo ataques en otras ciudades de Baluchistán, Kirgap, Mastung, Surab y Mashkai. Operación denominada Sherry. Aquí está marcada en un mapa de Pakistán. Aquí
aquí las ciudades atacadas. Pakistán no tenía nada, ¿no? O Asia Central, como dice Price. Qué noticias nuevas, ¿eh? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció el inicio del pago de la compensación del seguro para el avión de Azerbaiyán Airlines, ASAL, que se estrelló cerca de la ciudad kazaja de Aktau como resultado de disparos en el espacio aéreo ruso. Eso es lo de aquel avión que cayó, ¿se acuerdan? En Kazajistán. Que tuvo que ir por un ataque con drones que había en el aeropuerto ruso. Pakistán no aparece nada ahí. A ver acá. Sí, hay algo, miren, a ver. El presidente turco y el primer ministro pakistaní se reúnen en China al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, discuten los lazos bilaterales, los problemas regionales y globales. Después de Salal Sam, India ha abierto las compuertas de la presa Bakra en Pakistán. el río Hace Satluj, que ya se está inundando o llenando Pakistán. Se está cargando. Mejor dicho, está descargando el agua. Bueno, estas son las represas que se han cerrado en el conflicto que hubo entre Pakistán y la India, digo, allí en las zonas cercanas a Kashmir, ¿cómo se dice? Cachemira, salida. India, por otro lado, bueno, lo que decíamos al principio, bloqueó la adhesión de Azerbaiyán a la OCC y Pakistán bloqueó la adhesión de Armenia, allí, los países bloqueados.